Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading. ¿Qué tal habéis empezado el año? ¿Todo en orden? En este vídeo vamos a ver las 35 acciones del IBEX 35. Vamos a empezar por el propio índice, por un análisis rápido. Vemos que ahora mismo está en zona de resistencia, en la zona del 61,8% de toda esta caída, y desde mínimos de octubre tendremos que ir mirando todo lo que lleva de subida como un posible primer impulso. Ahora, el peligro que hay ahora es que el índice está haciendo máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. El peligro es que pierda estos mínimos y active una divergencia bajista. No creo que sea de todas formas lo más probable, pero bueno, sería muy importante superar esta zona de resistencia en torno a los 8.463 y dejar al lado esta posible divergencia, que de todas formas hasta que se pierdan estos mínimos no quedaría activada. Otra opción es que el índice empezara a tener un movimiento lateral correctivo sin perder estos mínimos y que esta divergencia se fuera disipando. Bueno, esta divergencia no, porque no está activada, esta posible divergencia. Bien, visto un poco la situación general del índice, vamos a ir acción por acción. Vamos a empezar por Acciona. Ya os había comentado que me gustaba, de hecho la incluí en las oportunidades de este año. Ha cumplido el primer objetivo hacia los 114,70 por segundo impulso alcista Fibonacci y le queda pendiente el objetivo por rotura de este gran canal lateral al alza hacia los 134,10. Ahora, la vela que deja el viernes, pues bueno, podría traer una pequeña consolidación. Es una vela doji de indecisión y bueno, tras esta subida pues puede que venga alguna corrección. De todas formas, lo dicho, está pendiente todavía este objetivo alcista. Bien, visto Acciona, nos vamos a Acerinox. Acerinox, que cumplió objetivo por segundo impulso alcista y que ahora está en una zona de posible resistencia conformada por esta directriz bajista y estos antiguos máximos. De todas formas, tampoco tiene una estructura clara y ahora mismo es una acción que está muy lejos de la media de 200 sesiones, por lo que no es algo que contemple yo por lo menos para mi cartera personal, no la tengo en cuenta de momento. Nos vamos a ACS. ACS es otra acción que os había comentado en las oportunidades de inversión, si bien parece que no quiere despegar del todo. Me gustó el apoyo que hizo aquí a la zona de antigua resistencia, que ahora pasó a ser soporte, pero tiene el peligro un poco como el IBEX, que si pierde este mínimo activaría divergencia bajista, porque tiene los máximos decrecientes en indicadores y máximos crecientes en el precio. Tampoco creo que sea la más probable. Además, en este caso tiene dos objetivos activados, uno por rotura del canal al alza y otro por segundo impulso alcista. Está en una situación parecida a la que estaba Acciona. Acciona ya ha cumplido el primer objetivo. ACS, en cambio, de momento no ha despegado hacia arriba. Veremos en próximas sesiones si vienen las alzas. Yo de momento soy positivo con esta acción mientras no vaya perdiendo soportes. El primero, pues lo dicho, estaría en los 25 euros aproximadamente. Visto ACS, nos vamos a AENA. AENA, que está chocando en una zona de resistencia. Aquí había hecho una especie de doble techo, a partir de ahí vinieron las caídas en torno a la media de 200, vino un rebote y ahora ha dejado una vela bastante peligrosa. Aquí la vemos, una vela negra bastante potente en zona de resistencia y ahora mismo está consolidando un poco. Tampoco tiene una estructura clara. Yo sé que en tal caso vigilaría esta posible estructura por impulsos Fibonacci, pero tampoco es algo que ahora mismo me llame la atención después de esta vela. Le exigiría por lo menos superar esta zona de máximos. Como nota positiva es que aquí hizo una especie de suelo, a partir de ahí vino la subida y superó esta bajista, pero ya os digo que aquí tiene una zona de resistencia importante. Mientras no se rompa al alza, pues hay peligro de ver más caídas. Nos vamos a Almirall. Bien, Almirall que ha mejorado tras superar este máximo. Ahora podríamos estar en un posible primer impulso y sería importante superar este máximo, los 11,54. En ese caso activaría segundo impulso Fibonacci y sería importante también para que diese tiempo a la media
a girarse del todo al alza y que empezara a funcionar como posible soporte. Aquí parece que ya quiere funcionar como soporte. En torno a la zona de la media empezó a venir el rebote, pero sería bueno superar este máximo. De todas formas, tampoco es de las acciones más alcistas del IBEX. Fijaos que no ha rebotado mucho de toda esta caída, entonces tampoco me llama tanto la atención. Nos vamos a la siguiente, Amadeus, que todavía tiene esta divergencia alcista activada. No la acabo de cumplir, pero fijaos la vela que deja con sombra superior bastante alargada, y ahora mismo está corrigiendo toda esta subida. Podría medirse como un posible primer impulso. En caso de que se supere los 66,54, pues activaría un segundo. Aquí hace tiempo habíamos planteado una estrategia alcista por este cabeza-hombro invertido. Aquí parecía que quería funcionar de soporte a la media y girarse al alza, pero activó un pequeño mini doble techo. A partir de ahí vinieron las caídas y se anuló este cabeza-hombro invertido. Por lo tanto, es una acción que se está comportando de manera bastante irregular, y por lo menos hasta que superara estos máximos no la volvería a tener en cuenta para buscar estrategias alcistas, a pesar de que tiene activado todavía esta divergencia alcista. Otra cosa es que llegas a la media de 200 sesiones y te formara un doble suelo o alguna otra estructura, pero ahora mismo no está en situación interesante. ArcelorMittal, que mejoró mucho tras superar esta bajista. El rebote que ha tenido es bastante importante, por lo que se podría tomar como un posible primer impulso. Fijaos que el rebote empieza desde estos mínimos relativos. A partir de ahí viene la subida, se supera esta directriz bajista, y ahora mismo está en zona de resistencia. Si medimos esto como un posible primer impulso bajista, la zona del 61,8% de todo el rebote, pues es zona de resistencia. Otra zona de resistencia importante pues serían estos máximos. Se ve claramente en el gráfico. Ahora mismo no es zona de comprar, desde luego, en zona de resistencia, y tras esta fuerte subida, en apoyos a la media, pues se podría mirar a ver si realiza alguna estructura. Ahora mismo no está interesante para comprar. Nos vamos a Sabadell, que sí que está en una situación muy, muy interesante, porque tiene un doble suelo activado hacia los 0,5866. Aquí os había dicho que no me gustaba lo que hizo con este hueco bajista, pero ahora ha formado un doble suelo en torno a la media. Si os fijáis, aquí hay una pata, aquí otra, se superan estos máximos y activa objetivo hacia los 0,4418. Veremos por tanto si a partir de ahora la media empieza a funcionar de soporte. Me ha gustado que activara este mini doble suelo en el entorno de la media, y veremos si a partir de ahí se retoman ya las subidas y se va a cumplir este objetivo de más medio plazo hacia los 0,5870 aproximadamente. Bueno, perdonad mi afonía, que estoy bastante afónico. La verdad es que hace bastante frío. Estoy aquí en Galicia, pero bueno, no tanto como en otras zonas de España, pero la verdad se está notando bastante. Nos vamos a Bankia ahora. Bankia, que tiene un segundo impulso alcista Fibonacci activado hacia los 1,7530. La media de 200 sesiones está girada al alza y supone la primera zona de soporte sería esta, y si pierde estos mínimos, pues la siguiente zona de resistencia ya sería la media de 200. Nos vamos a Bankinter, que parece que quiere superar esta zona de resistencia. No tiene ninguna estructura clara. Esto casi pudiera ser un doble suelo, pero fijaos que la segunda pata queda muy descompensada con la primera, por lo tanto no lo tendría en consideración como doble suelo. Podríamos estar midiendo toda esta subida como un posible primer impulso, pero necesitamos una corrección en la zona Fibonacci que ahora mismo no hay. Nos vamos a BBV, que ha mejorado tras superar estos máximos. Igual se podría tomar esta subida como un posible primer impulso, y aquí el peligro está un poco como en el índice. Si se pierden estos mínimos, se activaría divergencia bajista. Posiblemente viniera una corrección a una zona Fibonacci entre el 38 y el 61,8. La siguiente zona de resistencia pues estaría aquí, una zona con la que ya ha chocado aquí y aquí de nuevo.
Nos vamos a CaixaBank. CaixaBank, que tiene un objetivo activado por doble suelo hacia los 2,87 euros. Bueno, digo doble suelo, pero veis que más que doble suelo es cuádruple, quíntuple o sextuple suelo. El nombre, como siempre, es lo de menos. Lo importante es la activación de la figura. Nos vamos a Celnex. Celnex, que no lo está haciendo bien. Su comportamiento relativo respecto al IBEX y otras acciones pues no está siendo muy positivo. Ya comentábamos que era peligroso si perdía este mínimo, porque estaría perdiendo el último mínimo relativo. Y si bien es una acción que a largo plazo me gusta, porque es una acción muy alcista, en el corto plazo pues está corrigiendo y hay acciones que lo están haciendo mucho mejor. Tiene todavía un objetivo activado por segundo impulso alcista hacia los 58,66, que no ha cumplido. Se quedó cerquita, pero no ha tocado este nivel. Yo esperaría que formara alguna estructura alcista que nos invitara a pensar que se vuelven a retomar las alzas. De momento, pues ya os digo, comportamiento relativo bastante negativo en relación a otras acciones y al propio índice. CIE Automotive, que ha cumplido el segundo impulso alcista Fibonacci. Esta acción había mejorado mucho tras superar la bajista y activar este segundo impulso que ha cumplido y que ahora mismo no tiene una estructura clara. A ver, voy a mirar en qué zona está de toda la caída. Pues fijaos que justo está en el entorno del 61,8% de toda la caída. Esta es una zona importante de resistencia. Veremos si la supera para incrementar las posibilidades de que vaya a buscar estos máximos. Ahora mismo no es zona de comprar, está en zona de resistencia y la media de 200 queda lejos y no tiene una zona de soporte relevante cercana. Nos vamos a Enagas. Enagas, que también está débil últimamente respecto a otras acciones y respecto al índice. Aquí podemos ver una directriz bajista roja, que sería la primera zona de resistencia a superar. Ahora, si desde aquí retomara la subida, si superara este máximo, pues ya lo veis, tenemos dos mínimos en la misma zona y se activaría doble suelo. Pero bueno, queda mucho para eso y ahora mismo tampoco es que esté muy bollante la acción. Sería importante que no perdiera la zona del 61,8% Fibonacci, es decir, los 17,06, 17 euros. Esta zona sería importante que la respetara. En caso de perderla, pues el precio tendría probabilidades de ir a visitar el inicio de todo este impulso. Nos vamos a la siguiente acción, a Endesa. Endesa, que no acaba de superar estos máximos. Toda esta subida se puede tomar como un posible primer impulso. Veremos si corrige a una zona Fibonacci y después supera estos máximos. Le está costando últimamente. Nos vamos a Ferrovial. Ferrovial, que tampoco no está fuerte en relación a otras acciones. Todo esto pues se podría considerar como un posible primer impulso. Veremos si en el futuro supera los 24,04 para trazar un segundo. Grifols, otra acción que tampoco me está gustando. Su comportamiento relativo no tiene una estructura clara. Desde zona de soporte importante de largo plazo vino un rebote, el rebote se murió en la media, a partir de ahí vino una caída, lo volvió a intentar y volvió a caer, aquí lo volvió a intentar, volvió a caer. Mientras la media de 200 sesiones esté descendente y mientras no se forme ninguna estructura o algo alcista, pues no me gusta para comprar. Nos vamos a la siguiente acción, nos vamos a Iberdrola. Iberdrola, que es una acción que me gusta mucho, ya lo dije bastantes veces, tenía esta resistencia que, como su nombre indica, se le estaba resistiendo bastante, pero que al final fue capaz de superarla y ahora mismo tiene un objetivo por segundo impulso alcista hacia los 13,88. La primera zona de soporte sería esta, los últimos mínimos relevantes, y la media de 200 sesiones. Ahora mismo está en sobrecompra, lejos de la media. Si el precio corrigiera, la media sigue subiendo y llega a esta zona sombreada amarilla que antes era resistencia, pues quizás forme algo bonito aquí, esta zona de antigua resistencia funcione como soporte y se retomen las subidas y nos dé una oportunidad para entrar. Ahora mismo está bastante lejos ya de soportes. Inditex tampoco me está convenciendo mucho. Aquí marcábamos una posible zona de resistencia y os decía, hay que vigilarlo por si acaso esto pudiera ser un canal alcista. No ha llegado a esta zona, sino que ha corregido un pelín antes. Todo esto pudiera ser un posible primer impulso. Si se supera estos máximos, activaría un segundo. No veo
más estructuras claras que este posible primer impulso, por lo que tampoco lo veo muy interesante. Nos vamos a Indra, que superó esta zona importante de resistencia. Veremos ahora si la media de 200 sesiones empieza a funcionar de soporte. Todo esto pudiera ser un posible primer impulso, pero no es de las acciones más fuertes. Fijaros toda la caída, no ha rebotado siquiera el 38,2% de toda la caída. Nos vamos a Colonial. Colonial es otra acción que os comentaba que había que vigilar para 2021. En este caso no tiene ningún objetivo activado, simplemente la metí en el vídeo porque si supera los 9,58 activaría objetivo por doble suelo, y además si supera estos máximos activaría objetivo por segundo impulso alcista. De momento no tiene nada activado. Sí es una acción que estoy vigilando para comprar, pero que se tienen que dar las condiciones que todavía no se han dado. Como primera zona de resistencia tenemos esta zona sombreada amarilla, que además si supera estos máximos activaría segundo impulso alcista. Por tanto, es una acción que de momento no tiene estructuras alcistas, pero que está bastante interesante. En caso de que no se vayan rompiendo resistencias, pues nada, a buscar otras acciones, que hay cientos en el mercado. Bien, nos vamos a IAG. IAG, que ya os había dicho que había mejorado mucho con este canal lateral roto al alza. El objetivo está más que cumplido y ahora hay que tenerlo en cuenta, porque si supera estos máximos activaría un segundo impulso alcista, continuando la estructura en azul. Mafre. Bien, Mafre, que tiene aquí una importante zona de resistencia. En caso de superarla activaría una especie de doble suelo. Tenemos un mínimo, otro mínimo, máximos entre mínimos. Si se superan estos máximos activaría doble suelo. También se podría ir vigilando toda esta subida como un posible primer impulso. Melia, que formó un suelo bastante interesante aquí en esta zona. A partir de ahí vino una fuerte subida y ahora mismo parece que está consolidando toda esta subida. Fijaos que fue bastante importante. Estaba en la zona de 3 euros y llegó a los 6, es decir, se duplicó el valor de la acción, y lógicamente las acciones no suben de forma vertical, sino con mínimos y máximos crecientes. Y ahora mismo está depurando un poco toda esta subida. Si en el futuro supera estos máximos, activaría un segundo impulso alcista. Obviamente en caso de que de manera previa corrija a una zona Fibonacci. Ahora mismo ni siquiera ha corregido al 38,2. Por tanto, si el precio hace algo así, llega a esta zona y después supera estos máximos, activaría un segundo. Nos vamos a Merlin. Bueno, Merlin, que ha tenido una fuerte subida también. Aquí os comentaba que tenía una primera zona de soporte en los 7,73, que de perderla activaba doble techo. A partir de ahí vino una consolidación que lo llevó al 38,2 Fibonacci, cerrando este hueco que tenía alcista, y ahora mismo está en eso, está consolidando un poquito, y veremos lo que hace esta acción. No es de las que más me gustan del IBEX, ni mucho menos. Fijaros toda esta caída, poco ha rebotado respecto a la gran caída desde máximos del año. No es de las acciones que más me llamen la atención, ni mucho menos. Naturgy tiene segundo impulso alcista activado tras superar estos máximos, pero tiene esta resistencia conformada por la directriz bajista de color rojo. A pesar de que tiene el objetivo activado, me gusta invertir en acciones con menos obstáculos en el camino. Además, mira, hasta podríamos marcar aquí esta zona que era ante soporte, ahora pudiera ser resistencia, es decir, tiene esta resistencia más esta. Buscaría otras opciones a pesar de tener el objetivo activado. Al final siempre hay que buscar, hay que irse a lo simple, a donde hay mayores probabilidades, por lo que aquí con estos obstáculos, pues bueno, me buscaría otra acción. Farmamar, que ya dijimos que había empeorado bastante su aspecto técnico al perder el último mínimo relevante. Aquí ya alertábamos, bueno, ya hace varias semanas de esta vela que era bastante negativa, porque fue un quiero superar esta resistencia y no puedo, dejó una vela con sombra superior alargada. A partir de ahí vino consolidaciones y se acaba confirmando tras perder estos mínimos. No es una acción que ahora mismo esté para comprar. Red eléctrica, que está muy interesante, porque si supera esta zona de máximos activaría segundo impulso alcista, pero en cambio de que pierda estos mínimos activaría objetivo por doble techo. Por tanto, estaría
pendiente a ver lo que decide hacer el precio. Al final el precio es siempre el que manda, no debemos adelantarnos, pero está en una situación, ya os digo, bastante bonita e interesante. Veremos por dónde quiere tirar. Repsol, bueno, Repsol que también ha tenido una subida bastante interesante, pero está en el entorno de una antigua zona de máximos que quedaron aislados y que ahora mismo pudiera ser resistencia. Podríamos tomar esta subida como un posible primer impulso y habría que vigilar si corrige a una zona Fibonacci. Tampoco es una acción que me guste mucho ahora mismo para comprar mientras no tenga estructuras activadas. Santander que mejoró tras superar esta resistencia que ahora mismo es la primera zona de soporte. En caso de perderla, pues seguramente veamos una corrección a niveles Fibonacci de toda esta subida. Gamesa que ha cumplido todos los objetivos alcistas, le quedaría pendiente este tercer impulso alcista de largo plazo, pero bueno, yo de los terceros impulsos me fío muchísimo menos. En todo caso lo tiene activado hacia los 47,60 euros. ¿Sería ahora momento de comprar? Pues evidentemente no. Fijaos, las subidas son bestiales, no tiene una zona de soporte cercana, por lo que si bien es una acción muy alcista y muy potente, tú cuando entras en una acción tienes que poner un stop loss. ¿Y dónde pones el stop loss si no tienes un soporte relevante cercano? No puedes. Por tanto, es una acción que vigilaría en caso de que corrigiera bastante, una zona en torno a la media, o que en caso de que formara algún soporte relevante, que ahora mismo no lo tiene. Solaria, parecido a Gamesa, ha tenido subidas muy importantes, ha superado la zona de máximos de largo plazo, que era esta, y que es una acción que ahora mismo vigilaría en caso de que se produjeran correcciones importantes, porque ahora mismo pues tampoco tiene una zona de soporte relevante para nosotros poner un stop loss. Por lo tanto, yo no veo una estrategia sencilla a aplicar en este valor, independientemente de que sea un valor fuerte y alcista. Pero aquí tenemos que tener en cuenta los dos factores: que sea un valor fuerte y que tengamos un stop loss donde poner un límite a nuestras pérdidas. Si no, de nada nos sirve entrar en un valor donde no podamos gestionar el riesgo. Bien, nos vamos a Telefónica que hace años que lo viene haciendo mal. Mejoraría un poco si supera estos máximos, porque activaría segundo impulso alcista. Pero vamos a reducir el zoom. No es una acción que llame la atención para comprar, evidentemente. Nos vamos por último a Viscofan. Bueno, Viscofan, que hablé bien de ella cuando activó este canal lateral roto al alza. A partir de ahí vinieron las subidas. Perdió estos mínimos relevantes y se fue a cerrar este hueco alcista, y ahora mismo está teniendo un comportamiento un tanto irregular, por lo que yo esperaría que formara alguna estructura o algo para poder implementar alguna estrategia alcista. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya aportado valor. Suscríbete al canal si no lo has hecho, importante, activa la campanita para estar informado siempre de los nuevos vídeos, y nos vemos en los siguientes análisis.